Querida Ana, soy yo. Hoy es 28 de diciembre del 2013 o lo que es lo mismo. Cher Anne, c'est moi. Aujourd'hui, c'est le 28 décembre 2013. O también podemos decir que son las 8:15 de la tarde. Y entonces diríamos il est 8h et quart. Y tenemos que enfrentarnos a la vocal más compleja, que, como puedes observar, tiene dos formas abiertas. Vamos a mirarlo así. Tiene dos formas cerradas y tiene una forma muda. Lo que sucede que esas formas son fonéticas y se van a corresponder con toda una serie de variaciones en las grafías escritas. Así que vamos a comenzar, por ejemplo, por la E muda, que es una E que alarga la boca, como si también fuéramos a dar un beso, y por eso reduce el aire que se expulsa. Esta E muda, bueno, tiene que estar en posición libre, como por ejemplo en esta forma que vemos aquí. En el ejemplo, que es un final de palabra, je te. Estas dos es se pronuncian como es mudas. Je te. Posición libre, quiere decir que no lleva acento, y final de palabra. Son los casos. Y por ejemplo, en el verbo lever, ahí esa primera E es muda. Voy a fotografiarlo porque seguro que lo tengo por alguna parte. Sí, por ejemplo, aquí al final tengo el verbo lever, y vamos a aprovechar para introducirnos en lo que sería una E abierta
de la primera clase, donde el acento se va a colocar sobre esa muda del verbo del verbo lever, para que es levantar, para hacernos más. Déjame fotografiar esto también. Que sucede siempre, dicen una palabra y no son posibles. Je me lève, tu te lèves, il se lève. Nous levons, vous levez, ils se lèvent. Vemos que la E no está colocada, la E con acento no está colocada en todas las personas, sino en las personas en las que es necesario hacer esta adaptación. Y entonces vamos a regresar a estos casos donde vamos a tener que memorizar que esta E abierta se corresponde con un acento grave. Como en merci, que vemos que no es necesario que escribamos nada, ningún acento sobre la palabra, porque observamos que está trabada. Merci. Y el acento quiere decir que sería redundante. Segundo. Y encontramos esta misma E en la mer, de la mar, donde también está trabada. Y en la terre, de la tierra, donde no se acentúa porque hay una doble consonante. Y lo mismo que hay una regla, como vimos antes, en el verbo lever, donde el acento se hace necesario, esta es pues la otra regla que existe, donde el acento ante la doble consonante se hace innecesario.
Y luego tenemos el le père, el padre, y ahí vemos colocado un acento grado. Que va en la dirección contraria. Y empezamos a ver estas otras conjunciones de vocales que se van a pronunciar también como una E, que es la vocal ahí. La vemos en la palabra Lorraine y la vemos en la expresión faire, del hacer. ¿Y dónde más la vamos a ver? La vamos a ver en la maison, la casa, y la vamos a ver en secrétaire. Y vamos a ver indistintamente ahí, 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 como émerveilleux. O también en soleil, o ya también volviendo al caso de la doble consonante. Aquí tenemos una palabra que nos puede ayudar a recordarlo y que es paradigmática: toilette. Y esa S final nunca se pronuncia. Y entonces la anterior, E, que es la de esa S final, esa E es muda. Sin embargo, esta que le precede, que precede a las dos T's, esa E es abierta. Toilette. Luego dice aquí que sabemos que si la E está trabada, por repetirlo como en el caso de universel, también es una E abierta. Y una excepción la E de la I en francés, porque esa última T no se pronuncia, como hay otras vocales últimas, consonantes últimas que no se pronuncian. Y supuestamente esa E también es una E abierta, pero
Vale también. Y entonces iríamos al otro caso. Nos dedicaríamos a la E cerrada. Como ves, como podrás escuchar, lo que menos me apetece en el mundo hoy es estar aquí. Pero es que si no, no adelantamos nada. Estoy sacando unas fotografías. La E cerrada. Es una E libre en posición al final de la sílaba, como por ejemplo enfermé, que vemos que tiene ese acento agudo para evitar que nos olvidemos de pronunciarla. Y esta es la E que acompaña a palabras que acaban en ER, como en los infinitivos de los verbos. Y es la R, la E que acompaña a la forma EZ final, que la veremos muchas veces o siempre en la segunda persona del fijo del presente de indicativo en el plural. Butue, que es diferente a YouTube. Butue. Que son cerradas, vamos a recordar, sin falta de colocarles el acento, porque donde necesitaremos colocarle el acento otra vez será l'été, el verano, y la maison aquí aparece como una E cerrada, porque porque es posible. Lo mismo que antes comprobábamos que era posible que apareciera en esto es el autismo. Ay, que me cuesta tanto hablar a veces. En el apartado de la E abierta, la maison, la casa. Y ya nos quedan únicamente las
Las es que se corresponden con la combinación EU en sus formas abiertas y cerradas del círculo vacío y de esa especie de UE que mejor tomarlas de aquí, del último dibujo, porque en el último dibujo por lo menos yo ya termino de comprenderlas, y sin embargo cuando yo estoy tomando estos apuntes al principio del curso, en realidad no acabo de tener claro a qué se refiere el profesor, pero son estos dos símbolos en los que nos tenemos que fijar. Y yo para el círculo vacío siempre te voy a recomendar que te acoples al paradigma R feliz, que es feliz en forma masculina, porque si por ejemplo hoy te fijas en el correo que nos envía Hubert, le dialogueur vous invite à lire son dernier article de l'année sur son blog. Et vous soyez une très heureuse en 2014. Le dialogueur. Ese très heureuse, ahí está la forma femenina. Voy a ya que está aquí, voy a fotografiarlo también. Y así es un recuerdo. Y este EG vemos que son círculos vacíos porque esta combinación EU está libre, es final de... Bueno, espera. Ay, no sé si lo hice mal. No sé si lo hice mal en los colores ahora. Ahora tengo una duda y que lo tengo que dibujar otra vez. No, pero es el autismo, es el autismo. R. Posición final aparentemente de sílaba. Ser. Trabada, hermana. Trabada, hermana. Las 9. Trabada por la F en este caso, y en une heure trabada por la R en ese caso.
Y sí, voy a tener que reconocer que, que me equivoqué y voy a tener que cambiar de colores el círculo vacío y la otra forma ahora para que digan lo que tienen que decir, lo cual, bueno, tampoco es tan difícil, es volver a dibujarlo y fotografiarlo. Entonces lo vuelvo a hacer y luego lo empalmo. Luego, por ejemplo, aquí, círculo vacío. Vamos a hacerlo bien, círculo vacío. Bueno, voy a volver a hacer otro que sea un círculo vacío. Círculo vacío. Y la forma, esta forma, como una O y una N arrecimadas, que es la otra forma. Pero van a responder las dos a la combinación EU. Así. Y entonces, a ver si ahora aplico los colores bien. El naranja del círculo vacío y el rosa en este otro símbolo de la otra forma. Y ahora saco la fotografía y yo creo que para cuando... Bueno, hoy no me acuerdo de cerrar la persiana. Y yo creo que para cuando termine de editar el vídeo, yo voy a tener muy claras esas vocales, por lo menos, que es... Mírame, se me olvidó poner aquí el acento. Voy a volver a sacar la otra foto. Ahí. Que es la forma de estudiar, aunque sea un poco pesado también. Hasta mañana.